Buenas noches, disculpen unos minutitos, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. No sé qué problema está pasando con mi cargador. Buenas noches, Jovita, Yesenia, Maricel, Lucerito, Frida, Jennifer, Ítalo, Daily, Elizabeth, Mayra, Marlit, Gladys, Ximena, Rita, Giseli, Liliana, Cecilia, Elizabeth, Buenas noches con todos. Buenas noches, Nelly, ¿qué tal? Qué gusto. Disculpen los Buenas minutos. noches, Miss. Muy buenas noches, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien de salud, que es lo más importante en esta vida. Y además de la salud, el optimismo para seguir avanzando en nuestra carrera. ¿Ya? O quizás en el trabajo que tenemos, desarrollarlo con mucha fe, con mucho optimismo, sin hacer comparaciones con otras personas o estar comparándome, ella es mejor o yo soy peor que él. No. Adelante, ustedes son seres únicos y especiales, creados para salir adelante. Quizás hay dificultades, piedritas por ahí, pero yo sé que ustedes lo pueden superar. Muy bien, vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar a través de la virtualidad. Vamos a hacer una oración por la paz en el mundo, ya que muchos países de Europa, de esta parte de, ay, Dios santo, donde están ahorita en conflicto en el Medio Oriente, ¿verdad? La Tierra Santa. Israel. Israel Israel. está en conflicto y hay muchos niños que están quedando huérfanos, como en las épocas, como les contaba eso de la Segunda, Primera Guerra Mundial, donde muchos niños quedaron desprotegidos y no sabían qué hacer con ellos, y así es que se inventaron los asilos y los hacinaron ahí, muchos de ellos solamente para darles lo necesario, alimentación, salud. Entonces no queremos que vuelva a suceder estas situaciones con los niños que están quedando al desamparo. Vamos a pedir por ellos, aprovechando que cada tiempo es importante para proclamar el Evangelio de Dios. Vamos a decir, Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestra súplica, nuestros idiomas se confunden como antaño en la Torre de Babel. Somos hijos de un Padre, el mismo que tú nos revelaste, y no sabemos ser hermanos, y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede creer ni dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la imploración de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliar a una gran familia, a los corazones y a los pueblos. Venga a nosotros el reino del amor y confírmanos en la certeza de que tú estás con nosotros hasta el fin de nuestros días. Amén. Amén, Miss. Qué- Miren, Amén. qué bonita esta parte, ¿no? Bonito y reflexivo, dice, y el odio siembra más miedo y más muerte. Y es real, ¿no? El odio entre naciones, el odio entre personas siembra más miedo, más terror, más pánico, más desesperanza y muchas veces nos lleva a la muerte.
Hay que tratar de no odiar. Este odio nos habla de una manera muy general, ¿no? A nivel mundial, pero también hay en personas, en seres humanos como nosotros, donde existe todavía ese odio. Y el odio no es bueno porque nos oscurece el alma, no nos permite ver con claridad y andamos cegados. Entonces tratemos de evitar esto, buscando la paz en nuestros corazones para poder amar, amar de corazón y con mente buena, ¿no? Más aún que vamos a ser maestras y maestros de inicial, no podemos debemos tratar de evitar de estar llevando rencores, resentimientos, cosas que no sirven y no dañan. ¿Quién no tiene resentimientos? Pero como maestros tenemos que tratar de limpiar estas cositas porque vamos a trabajar con niños y los niños pequeños que son seres inocentes, son libros abiertos, ellos no saben qué es el odio, no saben qué es la cólera, la ira. Eso lo aprenden de sus padres. No saben qué es la violencia, eso lo aprenden de sus padres, que son la primera escuela. Y van pues al aula muchas veces a imitar lo que hace el adulto. ¿Ya? Entonces, nosotros como maestros, futuros maestros, vamos a tratar de mejorar. ¿Para qué? Para que ellos sean nuestro mejor ejemplo y nosotros seamos el mejor modelo. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Observando la imagen con detenimiento, les voy a dar un minutito mientras arreglo no sé por qué no está cargando mi computador. Observen la imagen y luego vamos a dar nuestros comentarios. Observen bien, por favor, ¿ya? Vamos, empezamos. Mira, hay problemas con mi batería. Ojalá que no se termine, Dios santo. Muy bien, vamos a empezar entonces. A ver, ¿qué han observado en la imagen? Voy a abrir mis camaritas para ver quién levantó la mano el día de hoy. Muy bien, Lucerito y luego Jenny. A ver, Lucerito, ¿qué observa? Te escuchamos, Lucero. Ah, ya, perdón, buenas noches con Buenas todos. noches. Bueno, veo ahí, ¿no? Visualizo, es una clase, ¿no? Que está dando la profesora explicando sobre el tema de las partes del árbol, si no me equivoco, ¿no? Que dice el árbol empieza desde abajo, ¿no? Las raíces, el tronco, ¿no? Las partes y los niños están ahí muy atentos. Ujú. Ujú. Y ya nada más, eso es lo que observas. Ya, sí, bueno, que de ¿Algo todas maneras, más? bueno, agregando un poquito, ¿no? De repente a lo que hace un momento estaba, ¿no? Comunicando usted, ¿no? Pasándolo ya a la vida cotidiana, ¿no? A semejanza, ¿no? Que de repente nosotros, no, ahí la misa estaría explicando, ¿no? Las partes del árbol, ¿no? Que el arbolito va a crecer, ¿no? Si es que lo regamos, ¿no? Vive tantos ¿Mm? años, una explicación, ¿no? Y de repente, dando también, o sea, podría ponerlo así, no parte, como le digo, vivencial, de, ¿no? Si es que le damos esos cuidados, ¿no? Al igual que refiriéndolo Ujú. ya a los niños,
¿no? Si les damos esos cuidados, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Fortaleciendo que cada espacio que nosotros tenemos hay que cuidarlo, ¿no? Sobre todo en este caso la naturaleza, para que pueda irse desarrollando de buena manera. Ujú, muy bien, gracias. Vamos a ver la manito de Jennifer y de Ítalo. Terminamos en Ítalo ya. A ver, Jennifer. Sí, buenas noches. Yo observo que el profesor está dando clases en el campo, así, ¿no? Justo su Ujú, clase se está tratando de las plantas, ¿no? Las partes de la planta y que los niños están muy concentrados. muy bien. Ítalo, Hola, hola. ¿qué Buenas tal? Buenas noches. ¿Me noches, escucha? Ítalo. ¿Sí? Sí, buenas noches. Yo veo reflejado en la imagen, según mi perspectiva, más una clase donde la maestra, obviamente, claro, está explicando las partes del árbol, ¿no? Y perspectiva, desde mi punto de vista, pienso yo que nosotros los maestros nos reflejamos, o como padres nos podemos reflejar en el árbol, empezando desde la raíz, ¿no? Porque la raíz es la parte más importante de un árbol. La raíz tiene Ujú. lo árbol para que sea recto, de buen- ¿Es el internet de Ítalo o es mi internet? Disculpe. El de Ítalo es Miss. El de Ítalo, ¿no? Hay dificultades. Pero hemos entendido la idea o que como Ítalo es. nos da. Sigue Ítalo. Es decir, que tiene dificultad con el internet, pero nos ha dado a entender de que nos está haciendo una similitud entre la familia, entre lo que nosotros somos y lo que nosotros formamos en los hogares. Muy bien, son las ideas. ¿Alguien más, aparte de Ítalo, para no dejar? ¿Lucero? ¿Quiere? ¿No? Bueno, sí, era también A algo ver. referencia a lo que quería aportar hace un momento, ¿no? Pero más me enfoqué en la imagen. Pero sí, pues también, ¿no? Parte de eso da un mensaje, ¿no? También. Ujú, muy bien. Hola, hola, Las, se recuperó mi audio. ahora sí, Creo que Ítalo, me ya, ya, escucharon. Ítalo. A ver, Creo, se creo que restableció la se, señal. sí, creo que fue el Wi-Fi. Ujú. Creo que se entendió mi concepto, mi perspectiva, o no sé. Pero vuélvelo a repetir porque no se... No se escuchó bien claro. Ya, bueno, como les decía, ¿no? Yo en la imagen veo reflejada un árbol que representa, en este caso a nosotros como docentes o como padres quizás, este, como le repetí anteriormente, creo que en este caso nosotros seríamos la parte más importante de un árbol, que es la raíz, que tiene que tener muchos nutrientes, tiene que estar bien plantada en un suelo donde se nutra todos los días. ¿Para qué? Para poder dar buenos frutos, ¿no? En este caso, los frutos serían pues nuestras enseñanzas, los niños, de alguna otra manera, a los que les vamos a dar todo el conocimiento que nosotros tengamos, ¿no? No sé, más o menos, ojalá se haya entendido la idea. Sí se ha entendido la idea, muy bien, gracias por las apreciaciones que tienen. Más estamos enfocándonos a Joyce, a la enseñanza que tiene que brindar la docente y la similitud con la familia, ¿no? Alguien decía por ahí que es una clase muy vivencial. A ver, Joyce Hurtado y ahí culminamos, ya para cerrar con Joyce. Buenas noches, Miss. Hola, Joyce. Yo lo que visualizo es que es obvio que la maestra está explicando a los niños sobre un árbol, ¿no? Esto, creo que da a entender esto. Por ejemplo, que si el árbol desde pequeñito nace con sus buenas raíces, esto su tallito derecho, como se dice, esto se refleja en nosotros, ¿no? Que si Ujú. esto desde los inicios de las primeras raíces son buenas, entonces vamos a seguir esto creciendo bien, ¿no? Pero si un árbol, por ejemplo, desde un inicio esto está, no lo cuidamos, sus raíces, esto no, ¿cómo le puedo explicar? Estos son, no son esto suficientes o su tallo esto crece
torcido, no se puede decir. Creo que Ujú. ya de grande ya no se va a poder enderezar. Bueno, Está a ver muy bien. Muy bien, Joyce, muy bien. Ustedes tienen una apreciación un poco diferente a lo que les voy a contar, pero es una apreciación muy bonita la que ustedes tienen respecto a la familia, cómo debe crecer una persona y qué valores debe fundamentarse para ese crecimiento, para que ese crecimiento sea bueno y óptimo, ¿no? En adelante. Miren, en el fondo de esta imagen, ¿qué observan? Donde yo estoy colocando el mouse. ¿Qué observan? ¿Una variedad de qué? Árboles, muchísimos árboles, miren, miren. Muchas. ¿Están en dónde están? ¿En qué espacio estarán estos niños? ¿Dentro Parecen de un en un aula o fuera del bosque. aula? En el campo. Están Ajá, en parecen el un bosque. campo, pero miren a la maestra, a pesar de que están en el campo, ¿qué está haciendo la maestra? Está explicando en qué, en una lámina. Entonces, ¿qué podría hacer la maestra si está en el Llevarles al campo? campo, Miss, y explicarles ahí con la planta Eh, mismo, ¿no? Ajá, entonces la maestra, en vez que utilice un material con lámina, un material gráfico, podría aprovechar la naturaleza y explicar cómo es el árbol, ni explicar, sino que el niño pueda visitar el espacio y de manera espontánea, autónoma, realizar sus investigaciones, ¿no? El niño es capaz, como decía Rosao, la semana pasada estábamos viendo a los precursores, que decía que el niño sea capaz de conocer su mundo de manera autónoma y espontánea, sin presiones. Si ya los llevo al campo, ellos pueden reconocer, porque uno de ellos dirá, Miss, ese árbol se parece al de mi casa porque mi casa también tiene un tronco bien grueso. Miss, mi papá una vez recortó un árbol y debajo tenía unos pelitos que se llamaban raíz. Miss, en la casa que yo tengo, en el huerto, hay un árbol que tiene bastante fruta y se llama manzanas. ¿Usted ha visto, Miss? Y otro dijera, Miss, en mi casa no hay ese color de hojas, en mi casa, en mi chacra hay color verde, rojo, no sé qué. Entonces, todos los niños vienen con saberes previos, vienen con conocimientos previos. Y cuando exploran algo en su entorno natural, van recogiendo mayor información y lo van relacionando con aquello que ya conocen, que ya saben. Y se hace un nuevo aprendizaje. Entonces, muchas veces, hasta el día de hoy, seguimos con esa educación tradicionalista, de que creemos de que aprender las partes de una planta, las partes de un cuerpo, las partes del esqueleto humano y no sé qué más, es mostrándoles una lámina o un video, cuando hay posibilidad de que el niño aprenda a través de él sí mismo, de su propia experiencia. De eso trata la lámina, porque el día de hoy vamos a seguir visitando algunos precursores más que han dejado huella en lo que hoy llamamos nosotros educación inicial o de educación preescolar. ¿Qué habrán pensado ellos respecto a la inteligencia o a la capacidad que tienen los niños? Recuerden que antes de la Segunda Guerra Mundial, las personas creían que los niños eran pequeños adultos y que no podían pensar. ¿No? Que no podían pensar, y entonces solamente los dedicaban a espacios para que vayan a perder el tiempo o a trabajar, porque hasta eran esclavos. Muy bien, de eso se trata la lámina y muy bonita la versión que tienen ustedes, ¿no? Nosotros debemos formar a los hijos como los árboles, fuertes, resistentes, capaz de resistir cualquier adversidad. Y si hay adversidades, si se quiebra una ramita, volverlas a levantar. También está bonita y es válida lo que ustedes han dicho el día de hoy, ¿ya? Entonces siempre es necesario aprovechar nuestro entorno natural para poder recoger información y nuevos aprendizajes. Muy bien, continuamos con nuestra clase. La semana pasada habíamos visto hasta aquí. Esto lo han colgado seguro en la plataforma. Habíamos visto a Roseau y su obra Emilio, ¿no? Esta obra que tiene 5 partes. Habíamos conversado también sobre Froebel, los principios, y habíamos quedado en Pestalozzi, ¿no? Pestalozzi es uno de los precursores también muy distinguidos que han dejado huella en la educación, en esta nueva educación preescolar. Pestalozzi nació en Zúrich el 17 de febrero del año 1827, pedagogo y educador suizo,
reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la educación popular, hacia la educación del pueblo, influenciado por Rousseau. Abre una escuela para niños pobres, pero deja el proyecto por falta de fondos. Él se caracterizaba en esa época por haber sido un niño muy desobediente, desordenado y con pocos logros escolares en su niñez. Miren, pocos logros escolares y se vuelve en un gran pensador para nuestro nivel, para el tema educativo. ¿Ya? Rousseau tiene también, disculpen, Pestalozzi también tiene sus obras. Por ejemplo, una que escribió en el año 1801 como Gertrudis enseña a sus hijos. En 1803, Libro de las Madres. En 1807, Carta a un amigo sobre mi estancia en Stans. En 1819, Carta sobre la educación infantil. Estas son una de sus mejores obras respecto al campo educativo. Propuesta general de nuestro amigo Pestalozzi. Él era un hombre cristiano, muy amante y obediente de Dios. Entonces él postulaba una religión sin dogmas revelados ni teologías ni iglesias a los cuales llamaba superstición. Era un cristiano protestante, devoto, lleno de una piedad que inculcaba a sus alumnos y que expresó en muchos de sus escritos. Como hombre de Dios, tenía demasiado amor por los niños. Tenía mucha compasión. Es por eso que él funda una escuela popular, porque él también fue pobre. ¿Ya? Entonces, importante de él es que tiene un corazón noble, un corazón que ama a los niños, un corazón lleno de piedad, un corazón creyente de Dios. Miren un maestro con esas cualidades. Importante, creyente de Dios. Él dice que debe haber armonía con la naturaleza, ¿no? La necesidad de libertad y la educación del niño es preciso que esté libre para que pueda actuar a su modo en contacto con todo lo que lo rodea. Hay que conseguir que el niño apetezca el bien. Por eso les mostré la primera imagen, la motivación, presentándoles la naturaleza como tal y donde el maestro debería o darle la oportunidad al niño de reconocer su espacio o su entorno de manera natural. Y eso es lo que nos dice Pestalozzi, que el niño esté libre, sin presiones, que tenga contacto con todo aquello que le rodea, no solamente la naturaleza, que le rodea las ciudades en la actualidad, que le rodea las tiendas comerciales, que le rodea los mercados, las iglesias, todo lo que le pueda rodear va a ayudarle a que tenga aprendizajes. Ya. Entonces, además de ello, no solamente se queda con eso, sino dice que el niño debe conseguir apetecer, buscar, encontrar el bien, ¿no? Quiere formar a niños, a los estudiantes, desde niños, desde muy pequeños, en el camino del bien. El educador no debe ser, dice, una figura autoritaria que impone, ¿no? Tradicionalista, verticalista. Por el contrario, debe estar al servicio de las necesidades del niño. Se debe confiar en virtudes de la educación popular. Mire, qué bonito. ¿No? En la actualidad, ¿qué vemos? Siéntate, no te pares, no te doy la lonchera, no sales al recreo, no rezamos a la hora de la lonchera porque ya es muy tarde, o ya va a terminar la hora de las clases y no nos despedimos de Dios, no agradecemos a nuestros amigos por haber compartido ese día. Entonces, muchas cosas no se van cambiando, no se han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero Pestalozzi nos indicaba cuál era lo correcto entre sus ideas. ¿Creen ustedes que habrán maestros ateos? Puede haber, sí o no. ¿Por qué no podría haber? Pero habrá maestros ateos, pero me imagino que deben de tener fe en algo, ¿no? Porque nadie puede andar sin fe. No sé, fe a su trabajo, fe a su familia, fe a lo que les gusta hacer, pero siempre deben cultivar el bien. ¿Y cuál es la propuesta de Pestalozzi? Dice, el principal valor de su interés fue el de la educación igualitaria.
es decir, poder educar a gente marginada, integrar a los niños de escasos recursos a la vida social a través de la enseñanza de un oficio, ¿ya? Ese es el primer valor que se le debe dar a la educación. Debe ser igualitaria, no debe haber distinciones de clases sociales, que todos los niños tengan las posibilidades de aprender de la misma manera o de la misma forma, no la misma manera de aprendizaje, sino de la misma, en las mismas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo está nuestro sistema educativo? ¿Quién quisiera explicarnos cómo está nuestro sistema educativo a nivel social? ¿Ustedes ven igualdad de oportunidades para todos los niños en nuestra patria? ¿Cómo está funcionando en estos momentos la educación? A ver, quién quisiera participar? ¿Cómo observa la educación? Hola, Al buenas igual noches. Mi como, nombre a es ver, Angie. hola Angie, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te Yo escuchamos. creo que actualmente la educación no es equitativa debido a que hay muchos colegios nacionales que están totalmente desatendidos. Muchos no cuentan con servicios de agua, en plenas clases se les va la luz, no cuentan con las instalaciones necesarias para mantener a niños dentro. Los profesores no tienen una buena infraestructura, no se les da capacitaciones las que deberían de tener y con la calidad que deberían de tener para tratar con niños diariamente. Y actualmente los colegios particulares tienen precios muy elevados, a los que no es muy accesible si es que hay familias que obtienen del trabajo solo el sueldo mínimo. Ujú, muy bien. Nos está dando aspectos generales de cómo ella está observando la educación actualmente, ¿no? Hay una educación igualitaria como lo proponía Pestalozzi. ¿Alguien más? Dali y Elizabeth. O Elizabeth primero, y luego Dali. Buenas noches, profesora, y buenas noches Buenas con todos mis noches, ¿qué compañeros. tal? ¿Qué tal? También a veces los ministerios, como hoy en la mañana estaba escuchando la noticia, estaban peleándose entre el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación por un colegio al cual no se daba los servicios que se debe de dar. Entonces, eso también hace que a veces el Ministerio de Educación no concuerda con las cosas. Es como decir, hace lo que no debe de hacer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hace que también los profesores o, o l- la función administrativa sea como, ¿cómo le puedo explicar? Dar a conocer como si fuera, no lo hacen con iniciativa propia, o no quieren hacerlo, o solamente es por paga y esas cosas. Entonces, por ahí también no son especializados o no quieren hacerlo, lo hacen por el dinero y no hay una, mm, mm, de querer enseñar o profesores que tengan ay, ¿cómo se puede decir? Se me fue la palabra, dedicados a los niños, o sea, no tienen ese don, no tienen esa capacidad de querer hacerlo por amor a los niños. Entonces, eso también hace que nuestra educación sea así, tan baja y eso es lo que podía decir. Muy bien, Elizabeth. Dali, Sí, buenas noches. hola, ¿qué tal? Lo primero es en la enseñanza. Creo yo que la enseñanza, lo que es constituye, y No está claro, Dali. Trata de, a ver, coloca bien tu micrófono, hija. Ya Dali, me y escucha bien. ahora sí, Dali. Sí, ahora sí te escuchamos. Ya. Como le decía, yo pienso que en enseñanza estamos en un estatal y en un particular, la enseñanza es bien distinta. Creo yo que en un estatal no se respeta el tiempo de nuestros niños, el tiempo, la edad. Ellos solo
resuelven sus clases, sus temas a diario, es tema tras tema tras tema y no respetamos la edad de nuestros niños. Un niño de 2 años en un particular lleva pues cuadernos, tareas, clases y no hay esa enseñanza que en una estatal eh, piden, ¿no? Pues en un estatal es mediante el juego, mediante dinámicas, ¿no? Cosa que en un particular es muy, muy, muy distinto. Y pues bueno, pues por ese lado, pienso yo que estamos, no sé, creo, a veces los papás pensamos, no, en el colegio estatal no enseñan nada, mejor un particular, tampoco no hay tanta la economía de un particular, ¿no? Pero pienso que en enseñanza está bien distinto y como que no se define si particular o estatal, porque el estatal es mediante el juego, pero supuestamente no se enseña nada. Y en el particular enseñan demasiado para la edad de nuestros niños. Esa es mi opinión, Miss. Muy bien, muy bien. Eh, lo que ustedes dicen es bien cierto. Cuando yo hago las reuniones con los padres de familia a inicio de año, al inicio del año escolar, por ejemplo, les menciono a los papás que la institución educativa tiene muchas carencias, ¿ya? Tiene muchas carencias y que es necesario que entre todos apoyemos y hagamos aportes simbólicos, económicos, ¿para qué? Para poder solventar las necesidades de infraestructura de la escuela. Y muchos de ellos dicen y señalan, pero el Ministerio de Educación señala que no se debe hacer ningún pago alguno por el derecho de APAFA, ¿no? Que está prohibido y que se va a denunciar esta situación. Entonces, en ese momento, cuando me señalan esta situación que es real, porque como decía Pestalozzi, la educación debería ser igualitaria y el Estado debería proveer, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hago? No me puedo quedar en el miedo. Tengo que decirles pues lo que corresponde. No podemos estar en desigualdad con instituciones privadas de clase A, donde los niños del nivel inicial tienen espacios gigantescos donde ellos pueden correr y utilizar diversos materiales, mientras la escuela pública, ¿qué? Entonces, quiera o no quiera, los padres de familia son el principal apoyo de las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque la diferencia entre las escuelas de clase A nuestras escuelas son abismales. Más aún las escuelas del campo, ¿no? Donde solamente existen algunos materiales o la infraestructura no cubre las expectativas de un niño o de un maestro. Es real lo que ustedes dicen. Los ministerios están en la pugna, en la pelea de quién tiene mayor presupuesto. Y el proyecto educativo al 2036 señala que la educación, la primera infancia debe ser la prioridad, es el que debe tener mayor porcentajes para poder subvencionar sus necesidades. Pero no, en la realidad y en la práctica no sucede. Muchos gobiernos ingresan señalando de que la educación va a mejorar, de que en la educación se va a invertir, que el Ministerio de Economía ya tiene proyectado tantos millones de soles, pero no se da. Entonces, la educación igualitaria es todavía una utopía, un sueño. Las instituciones públicas privadas, las que hay en muchos lugares que son de clase B, tan igual como las escuelas públicas, son espacios muy reducidos, donde se enseña de diferente manera. Y se cree que están mejor ahí los niños, pero es también otra utopía, porque ¿dónde se encuentran mejor los niños? En una escuela privada, no hablamos de educación, sino de infraestructura. ¿Dónde se encuentran mejor los chicos? ¿En la privada, de esas de clase B que les digo, o en la nacional? Por supuesto que en la nacional. En la privada. En la nacional. ¿Por qué? Porque los niños de 0 a 6 años o de 3 a 6 años son niños que están en movimiento, es decir, son niños que todo el momento tienen actividad corporal muy activa. Estoy repitiendo casi lo mismo, ¿no? O sea, se encuentran en una actividad total. No pueden estar quietos. Dile a un niño de 5 años, siéntate y espérame aquí 10 minutos que ya regreso. No está quieto.
O dile al niño de 5 años, te voy a contar un cuento y tú le cuentas un cuento de 30, le haces una narración de 30 minutos, se aburre, se cansa. O dile a un niño de 3 años que te escuche 10 minutos sentado lo que tú estás explicando, se cansa y se aburre porque él quiere correr y quiere caminar. Necesita de espacios muy grandes para poder desarrollar esta actividad. Las escuelas públicas las tienen esos espacios mucho más grandes. Las aulas también son mucho más grandes porque tienen los espacios para los sectores, 3 o 4 sectores, pero tienen con qué jugar. Las escuelas privadas son espacios muy reducidos, donde a las justas caben 4 o 5 mesas y un montón de sillas, y donde todavía están trabajando con esto de la idea tradicional de que el niño debe estar sentado sobre una silla, y en el nivel inicial no se trabaja con sillas ni mesas, salvo para la comida. Entonces, hay una desigualdad total. Desde tiempos atrás, como están observando ustedes, se quiso que la educación sea igualitaria, que no haya distinción para los niños, porque ellos tenían el mismo derecho, pero han pasado los siglos, han pasado los tiempos y la educación casi permanece igual, salvo en este país donde la educación está en el ranking número 1. ¿Qué país es ese? Y todo el mundo lo dice, y todo el mundo lo conoce. Es el primer país que ofrece una educación pública muy buena, donde no hay instituciones privadas. Finlandia, ¿verdad? Pues vamos a leer un poquito ese tema. En este país los maestros son los mejores pagados. No hay escuela privada. Todos los niños van a escuelas públicas. Entonces, esta propuesta educativa de Pestalozzi nos hace pensar pues en que aún en la actualidad existe desigualdad en el campo educativo, ¿ya? Y además que pocos son los que integran a los niños de escasos recursos a las escuelas. El Estado no recoge a estos niños para insertarlos en las escuelas, ¿no? Los niños siguen lavando carros, siguen vendiendo golosinas, siguen bailando en unas esquinas a expensas de lo que les pueda pasar. Entonces, hay muchas instituciones que atienden a los niños, pero hay muchos niños que todavía siguen en total abandono o se les sigue privando el derecho a la educación. Y además Pestalozzi proponía que estos niños con escasos recursos debería enseñársele un pequeño oficio para que puedan sobresalir o salir adelante en la vida. Miren las ideas de Pestalozzi en el año de 1803, 1804. De eso ha pasado ¿cuántos años? Más de 200 años. Y casi poco se ha mejorado en el mundo. Entonces hay una frase muy bonita de Pestalozzi que es, miren, para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Hermoso, ¿no? Para cambiar a una persona hay que amarla, hay que quererla. Ningún maestro va a poder cambiar a ningún niño o va a querer educar a un niño si no siente cariño y amor por esa criatura. Si no siente que es su responsabilidad brindarle lo mejor que él puede darle o ella puede darle día a día. No por cumplimiento, me toca a la 1 y ya me voy a mi casa, ya cumplí y me voy. Entonces, muchas de las personas, muchos maestros todavía estamos con esa idea, ¿no? De que cumplir mi tarea y ya me voy y me despido de ellos y ya hasta el día siguiente y así termino mis días como maestro y educador. ¿Ya? ¿Ya? También vamos a conocer el día de hoy la historia de María Montessori, otra pedagoga, pero aparte de ser pedagoga, ahorita van a descubrir qué otra profesión tuvo ella. Montessori es una persona muy mentada en el campo educativo y su legado sigue vigente hasta la actualidad. Ustedes seguro han escuchado hablar de las aulas Montessori, de los materiales Montessori. De seguro que sí, ¿verdad? ¿O tiene alguien alguna idea sobre Montessori? Los que ya están llevando esta práctica educativa, ¿han escuchado de ella? ¿Conocen algo? Puede participar si desea. Ya.
Vamos a seguir entonces. A ver, Saime. Saime conoce, mire, tiene sus saberes previos sobre María Montessori. Te escuchamos, Saime. ¿Qué tal, mi? Buenas noches. Bueno, la noción que tengo es que las actividades o los instrumentos que ellos usan, las herramientas, así decir, son vivenciales, ¿no? O sea, tratan de colocar, por ejemplo, ¿no? He visto una actividad de ellos que es poniendo silueta, o sea, poniendo en una mesita y vamos poniendo dónde corresponde el tenedor, la cuchara, como siluetas, ¿no? Más que todo es como algo más vivencial, como que jugando, pero vamos aprendiendo. Algo así, un poquito. Muy bien, está muy bien, Saime. Está muy bien lo que dice usted. ¿Alguien más tiene otra idea sobre María Montessori? A ver, Giseli. Buenas noches, mis compañeras todas. Bueno, yo sé algo de Montessori, que ella tenía como que ella se dedicó a los niños que tenían problemas como mentales, como retrasos, algo así. Ujú. Ese estudio que ella tuvo porque creo que estudió medicina, algo así, ella se dedicaba más a la educación de los niños y se dio cuenta en esos hogares que ella tenía, que ella brindaba su ayuda, se dio cuenta que los niños aprendían, ¿no? Y así tuvieran ese retraso o esas enfermedades mentales, eh, ella con los métodos, al momento que que ella se daba cuenta cómo podían aprender, es ahí donde surgió todos esos métodos que hasta el día de hoy, siguen ejerciendo algunas escuelas y siguen enseñando, ¿no? Eh, que ella, como decir, que ella dice que los niños aprenden eh, como jugando y también con las cosas del hogar, ¿no? Que, como decir, midiendo la jarrita, en la cocinita, que tiene que tener, el aula tiene que ser con paredes blancas, algo así, y los espacios no definidos para que el niño decida dónde quiere jugar y que deberían jugar solo con un juguete, ¿no? Para que lo pueda explorar, indagar y todo eso, el niño se concentrara en un juguete, que fuera, como decir, los juguetes tendrían que estar a la mano, inclusive todo el material a su alcance de ellos, ¿no? Y que sus aulas de ella, y que ella decía que tenían que hacer eran de paredes blancas y con espejos grandes y todo eso, pues, ¿no? Eso nomás, mis gracias. Muy bien, gracias, Giseli. ¿Dónde lo estudiaste? ¿Dónde lo aprendiste? ¿Cómo fue que aprendiste? ¿Cómo fue que tienes este saber previo? Bueno, antes de pandemia, yo tuve una niña que, bueno, tuvo ay, ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? Yo tenía un 80% de morirme, pues, ¿no? O sea, mi embarazo era muy, muy alto riesgo y entonces, yo quise, o bien mi niña o bien yo me iba a morir, entonces comencé a indagar, a estudiar, a mirar qué cosas podía dejarle a mi niña la mayor y comencé a mirar, pues no, a observar y siempre me gustó, pues no, enseñarle a mis niños, enseñarles a leer a mis primos, así, entonces me gustaba mucho leer y leí de ella y sí, pues no, lo puse en práctica con mis niños, a ellos les he enseñado, a los 4 años ellos salieron leyendo, ellos sabían leer, escribir, ¿no? Y todo eso sin haber estudiado, lo fui aprendiendo y me di cuenta que sí, ¿no? Esa cuestión de que ellos lo vivan y que ellos barran y trapeen y le compraba su escobita y todo lo que se ve en internet, pues, Miss. Ujú. Muy bien, Giseli. Muy bien. Giseli nos ha dado grandes pinceladas respecto a lo que María Montessori hizo en vida y el legado que nos dejó en el campo de la educación preescolar. Mucho de lo que dice Giseli es real. Ahora vamos a ir conociendo al detalle, ¿ya? Mire, desde 1907 ella
creó la primera casa para niños en Italia. Le llamó Bambini. Este método desarrolló una nueva manera de enseñar, a la vez que pretendía descubrir el potencial del niño como ser humano a través de los sentidos. Por eso Giseli nos dice, utilizan el juguete para que, no solamente para jugar, sino utilizan el juguete para explorar con todos los sentidos que él pueda tener. ¿Ya? Entonces tiene que haber un ambiente muy preparado para que el niño pueda realizar sus indagaciones y resolver sus curiosidades. Entonces dice que para que esto suceda debe tener un profesor bien entrenado, un profesor que conozca al niño y que lo observe, pero no un profesor metiche, que ahí esté, jugamos, te ayudo, hago no, sino que por el contrario, sino debe ser el profesor un observador. Muy bien. Ella nace un 3 de marzo en el año 70 en Chiaravalle, ¿ya? En el 86 ella consigue el título de licenciada en medicina. Fue la primera mujer médico en su país. Se gradúa en esta profesión. En el 98 ella presenta su modelo pedagógico en la que propone un plan para la educación con niños con NE, es decir, con niños con necesidades educativas especiales, lo que decimos actualmente. Entonces presenta un modelo pedagógico de cómo se puede enseñar, de cómo se puede mejorar la vida de un niño con habilidades distintas. En el año 1901 funda en la capital italiana una escuela de enseñanza especial, miren, pionera en la educación especial. Lo que mucha gente en esa época, muchísima gente que no tenía, ¿cómo podríamos decir? No tenía tanta tanta prosperidad para los niños con enfermedades mentales, que los veía retrasados y los tenían que separar de la sociedad, como que no eran válidos, ¿no? Para María Montessori no, ella al contrario. Para Montessori estos niños eran capaces de poder aprender. ¿A través de qué? A través del uso de sus sentidos, dándole todo lo necesario y lo que esté a su alcance para que ellos puedan mejorar. ¿Por qué? Ella también era médico, entonces conocía parte de la fisiología del ser humano. Cuando ella se da cuenta que esto resulta en los niños que tienen este tipo de necesidades educativas, entonces también observa pues que los niños que no tienen NE, que son normales entre comillas, también les resulta placentero, les resulta divertido, entonces empieza a aplicar también para las escuelas, para esas, entre comillas, niños normales. Es por ello que funda la primera casa de Bambini en 1908 y pone en marcha la Casa de los Niños también en Milán. Así como había estos denominados asilos, ella no. Ella lo que hace es crear la casa para los niños, Casa Bambini. En 1909 da el primer curso de guías Montessori. Imagínense, ya trabajaba guías pedagógicas y ya formaba también a futuras docentes. En el 1915 atrapa la atención del mundo con su trabajo del aula llamado La Casa de Cristal. Viaja a España, su método empieza a conocerse más y se funda el Centro Montessori en Londres en el año 47. María Montessori fallece en el año 52 en Holanda, pero aportó mucho a la pedagogía y utilizó un nuevo método y dejó un nuevo método de enseñanza y el material didáctico que hoy pues es de gran relevancia en muchas escuelas privadas que utilizan este método Montessori. Y el método con el método Montessori son elevados, o sea, son caras, ¿no? No son módicas las pensiones. Pero muchas instituciones públicas también utilizan el método Montessori, pero ya con otras combinaciones de métodos, ¿no? Porque trabajar con el mismo método Montessori implica también bastantes recursos económicos y necesita también infraestructuras. Dice que el trabajo no se divide en periodos fijos para cada materia, sino que los maestros guías imparten sus lecciones individualmente o en grupitos pequeños.
A la vez que guían y dan seguimiento a las tareas, los alumnos trabajan a su propio ritmo de aprendizaje. Nadie trabaja igual que el otro. El objetivo era que los estudiantes logren realizar su propia investigación, experimentar y analizar aquello que le interesa y luego dar sus conclusiones finales. Los alumnos desarrollan la capacidad de buscar metas cada vez mayores. Es decir, trabajaban la actitud científica. Cuando uno trabaja los procesos científicos para desarrollar, por ejemplo, un proyecto de tesis o desarrollar una tesis, nosotros primero ¿qué hacemos? Planteamos un problema, ¿verdad? Luego que los que tienen experiencia, luego que planteamos los problemas, decimos cómo lo podemos solucionar y creamos posibles alternativas o hipótesis para solucionar el problema. Y luego que planteamos posibles hipótesis o respuestas a mi problema, ¿qué digo? Ah, no, voy a ponerlo en práctica aquellas posibles respuestas que tengo en mi cabecita para ver si resulta o no. Y empieza a experimentar. Esto sí, esto no, así no era, este sí es válido. Cuando concluye ese trabajo de experimentación, dice, ah, ya, me resultó esto. Y entonces concluye, ¿no? Esto fue resultado de una experimentación y no sé cuántos. Lo mismo se desarrolla en las aulas de Montessori. El niño investiga a través de diversos materiales, plantea sus hipótesis, experimenta sus situaciones y luego los socializa o los concluye, ¿no? Lo que busca en estas maestras guías no es que enseñen de manera uniforme a todos por igual, sino que dice ella que las maestras guías deben respetar el proceso o los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, estamos en un aula de clase y la maestra dice, una clase muy fácil, ¿ya? La maestra dice, vamos a cortar, yo les he traído papelitos y ustedes van a embolillar. Y lo van a colocar dentro del dibujo del osito. Entonces los niños de 3 años empiezan a embolillar, a hacer coarrugados a sus papelitos. Algunos pueden hacer este trabajo tipo pinza. Otros niños de 3 años están con las 2 manitos, ¿no? Sobando el papel. Otros niños a las justas mueve y ya está. Otros niños llenan la hojita de coarrugado con la figura que dejó la maestra y otros ni lo empiezan y otros con la justa zona. Pero la maestra anda tan desesperada que dice, ya terminaron, miren cómo está terminando él, ya está terminando. Y piensa que en media hora, como lo terminó Javier, todos tienen que terminar en la media hora que lo hizo Javier. Y no es así. El maestro debe respetar el proceso o su ritmo de aprendizaje de cada niño. Y eso es lo que dice ahora el currículum también, y es lo que se dice y lo que se trabaja en el nivel inicial y en todos los niveles. Y esto no es de ahora, entonces esto viene de hace cuántos años, del año 1909, 1904, con la idea de Montessori. Respetemos los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Miren, el método Montessori tiene como tesis principal el centrar el aprendizaje en el niño. Lo principal de una actividad es que se desarrolle y se logre el aprendizaje planteado en el día para el niño. Que haya respeto por su desarrollo natural. O sea, respetarlo de acuerdo a sus propios intereses, a sus propias necesidades, a sus propias motivaciones, a sus propios ritmos. No forzar situaciones. Y nos vamos a dar cuenta más adelante porque creo que hay un video, he traído un enlace, donde los niños se van al espacio que ellos desean y utilizan los diversos materiales que hay y empiezan a hacer sus pequeñas experimentaciones, sus pequeñas socializaciones. Y la maestra tiene que respetar esa situación. A partir de ella es donde se hace lo que hoy nosotros desarrollamos, el juego libre en las aulas. ¿Han visto los sectores que tienen las aulas de inicial? Seguro que han entrado a algún aula de inicial. O son papás, o son tías, o son primos, o son estudiantes que nunca han tenido hijos, pero que por curiosidad yo me imagino que han entrado a las aulas de inicial, donde hay espacios pequeños o porque de acuerdo al espacio del aula pues se va formando los sectores, ¿no?
1, 2 o 3 o 4 sectores como mínimo, no puede haber más de 6, ¿no? Con 4 sectores suficiente. Colocan el hogar, la biblioteca, construcción, juegos tranquilos, en algunos hay ciencia, en otros hay música, en otros hay títeres, etc. Las aulas de Montessori nos dieron esas grandes ideas de lo que hoy realizamos en la actualidad. Discúlpame, hay una manito ahí. Dianira. Te escuchamos, Dianira. Buenas noches, profesora. Bueno, le comento, yo soy auxiliar de apoyo en un inicial y en los juegos de sectores que tenemos es un supermercado, una cocina, un lugar donde venden postres, helados, donitas, así de juguete. Luego los bloques, rompecabezas y lo que es la biblioteca donde los niños leen su cuento. Esos son los sectores que... Muy bien, Dianira. Y estos sectores del aula permite al niño desarrollar sus saberes previos, ¿no? Vienen de casa con algunas ideas y lo simbolizan en estos sectores. Por ejemplo, es fin de semana y los niños han salido de paseo. Y durante el paseo seguro que han viajado en un auto y han conocido, no sé, el Parque de las Leyendas. Vienen el día lunes, la maestra hace sus asambleas y luego les dice, pueden asistir a sus diversos sectores o espacios de juego. Van a la cocina y empiezan a simbolizar aquellas ideas con las que vinieron, ¿no? Cogen una silla y dicen, este va a ser el auto. Cogen otra silla y dicen, tú vas a ir detrás porque vas a ser el pasajero. Después siguen en ese viaje y ven en construcción que hay muchos animalitos y dicen, allá están los animalitos del Parque de las Leyendas. Entonces, todas sus vivencias que ellos tienen y que están aquí en la cabecita, en la mente, lo simbolizan a través de sus juegos. Por ejemplo, la semana pasada estamos en el Callao, hay parejas pues que también son provincianas y que cargan a sus niños en las espaldas. Entonces estaban en el sector de hogar los niños de 5 años y un niño empieza a la mantita de la camita, lo empieza a doblar y coloca la muñequita dentro y él empieza a cargar. Carga con total naturalidad y la niña o los niños le acompañan, ¿no? Algunos se ríen, pero muchos de ellos siguen jugando de manera natural. Entonces lo que está haciendo el niño es simbolizar aquella vivencia previa que tiene o con la que él viene. Para eso sirven los sectores o los espacios de juegos. Y esta situación pues nos dejó María Montessori. Además, no solo hace que el niño se pueda desarrollar de manera individual y se respete sus ritmos, además dice ella que debemos desarrollar todas sus capacidades. No hablaba de competencias en esa época, sino desarrollar todas sus aptitudes y capacidades con las que el niño viene. ¿Ya? Desarrollar aquellas destrezas con las que él viene. Y como decía nuestra amiga, ¿no? Se le da la oportunidad de utilizar todos los materiales que tiene en su diario vivir. Que hay en una casa, hay escobas, hay recogedores, hay tablas de picar, hay azafates, hay manteles, o sea, todo lo que existe en la vida real tiene que estar en estos espacios. Entonces, con el método Montessori, los profesores deben facilitar las herramientas para que se desarrolle aprendizajes creando un ambiente adecuado para ello, ¿ya? En el aula los materiales se disponen de manera ordenada y, como decía nuestra compañera, al alcance de los niños, evitando así la confusión y facilitando la concentración, el interés y creando el sentido del orden. El método Montessori tiene 4 principios. Mente absorbente, periodos sensibles, ambiente preparado, actitud del adulto. Mente absorbente porque el niño es capaz de absorber todo lo que le enseñen o todo lo que él pueda ir investigando y lo pueda ir absorbiendo. Hay etapas muy sensibles en el niño que se debe respetar. El ambiente, el lugar debe estar muy preparado con todos los materiales al alcance de los niños y con materiales que no dañen tampoco a los chicos, ¿no? Sino que sean materiales muy bien cuidados, porque también los materiales tienen ciertas características que deben cumplirse. Y la actitud de un adulto observador, de un adulto que acompañe. Según Montessori, los niños absorben como esponjitas toda la información que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria.
El niño aprende a hablar, escribir y a leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, es decir, de forma espontánea sin quemar etapas. Así como él aprendió a decir mamá, papá, a ponerse de 2 pies antes de su gateo, así como aprendió a dar sus primeros pasos gigantes y luego empezó a caminar un poquito más rápido, luego a correr y nosotros desesperados detrás de él, igual va a aprender a escribir, a leer, a sumar y a restar. Quiere decir que la maestra con este método Montessori tiene que aprender a respetar las etapas del niño, aprender a respetar sus ritmos de aprendizaje. No porque Paquito lee, Juanito también lo va a hacer. ¿Ya? Y no es necesario que en el nivel inicial los niños lean y escriban o sumen y resten. Para eso existe el primer grado. Como le digo a los papás, ¿por qué quiere que en 5 años lea, escriba, sume, reste? Entonces ya no debería haber primer grado, deberíamos de saltar de 5 a segundo grado. ¿Para qué inventaron el primer grado? No debiera haber. Entonces, papitos, mamitas, no hagamos correr a nuestros niños, no quememos las etapas tan bonitas que es la niñez. ¿Ya? Concibió a los niños como la esperanza de la humanidad, por supuesto. ¿Quién no cree y no dice de que los niños son el futuro de una patria? Dándoles oportunidad de aprender y utilizar la libertad a partir de los primeros años de desarrollo. El niño llegaría adulto con la capacidad de hacer frente a los problemas del vivir, incluyendo los más grandes de todos, la guerra y la paz. Qué bonito, ¿no? Si yo le doy al niño la oportunidad de aprender en libertad, a tomar decisiones, a ser un ser autónomo, ¿qué va a ser de adulto este niño? Va a ser un adulto seguro de sí mismo. Un adulto que no va a estar preguntándolo, jefe, ¿así? Profesora, ¿así? Directora, ¿cómo lo hago? Directora, disculpe, ¿así? Como si fuese un niño, ¿no? Que no tuvo la libertad y que mamá siempre lo tuvo, la profesora siempre le dijo, así no, así es, ¿por qué te mueves? ¿Por qué el otro? Entonces, siempre coactado en su libertad. Y es lo que luego el adulto, en el adulto se refleja. Pero si crecen de manera autónoma, con la libertad necesaria, pero con el respeto también, ese adulto va a ser promisorio, va a ser un buen ciudadano, un hombre capaz de enfrentar difíciles situaciones, no solamente situaciones en una sociedad, sino también situaciones en el ámbito familiar. No va a ser un hombre o una mujer dependiente de la pareja, sino también un hombre o una mujer que sepa desarrollar con autonomía sus decisiones y que aprenda a respetar las decisiones del otro. Entonces, ese es el pensamiento de nuestra señora, de nuestra profesora médico Montessori. Ahí está, miren, ¿ves? Su fundamento pedagógico, como les señalaba, la autonomía, la independencia, la iniciativa, la capacidad de elegir, la autodisciplina. Y recuerden que autonomía no solamente es que se amarren los zapatos, se limpien los moquitos o se peine. Autonomía también es autonomía de pensamiento, autonomía para decidir, autonomía para decir por dónde voy a ir. Por ese camino no voy, así usted me exige. Entonces, somos seres, debemos de formar a los niños desde el principio de la autonomía, la autodisciplina también. No necesito que nadie me diga, barre, limpia, ya doblaste tu ropa, ya tiraste, ya lo botaste. No. ¿Por qué? Porque tengo que ser una persona autodisciplinada en un futuro. ¿Y de dónde nace esto? Desde la niñez. Y la iniciativa, qué importante, ¿no? Hoy día, por ejemplo, había una maestra, a un padre de familia que siempre se le apoya y está sentadito ahí esperando a su niño, y las maestras están quieren pegar sus carteles de los derechos de los niños, y, y ya pues pegaron como pudieron las maestras, eran bajitas y lo pegaban y se esforzaban, pero el padre de familia seguía sentadito. Entonces estamos caminando con la profesora ya para ir a casa, y me dice, Miss, qué poca iniciativa de ese caballero, ¿no? Y digo, ¿de quién? Del padre de familia. Aunque sea por gusto, podría decir, les ayudo. Si está viendo que las profesoras son bajitas y no pueden ni alcanzar y está pesado subir aquí arriba. Entonces, muchas veces
esta falta de iniciativa no se ha formado desde la niñez. ¿Por qué? Porque todo le alcanzamos al niño. ¿Quiere leche? Toma. ¿Quiere pan? Toma. ¿Quieres medias? Toma. ¿Quieres esto? Y no hago que desarrolle su iniciativa. O sea, que por su propia necesidad, él solo se busque su pan, él solo saque su taza para su leche, él solo se limpie la boca. Entonces, no desarrollamos la iniciativa desde muy pequeños. Y Montessori dice que eso no debe ser así, que debemos de desarrollar estos principios en nuestros niños o estos aspectos, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí un pequeño video de las aulas de Montessori, pero habíamos formado grupos, ¿verdad? Antes de enseñarles el videíto. Habíamos formado grupos. Chicos. Miss. Sí, dime. Sí, Miss, bueno, en la clase anterior usted me dijo para que organizara los grupos, ¿sí? Bueno, los organicé por medio de lista, ¿ya? Y en la lista figuran 49 personas. Ya. Bueno, cosa que también, bueno, por algunos de los compañeros no han estado un poquito en desacuerdo porque en realidad, no, como vemos, no asisten, creo, los 49. Entonces, bueno, yo No, los pues no, formé. estamos viendo que siempre hay 30 y tantos. Exacto, entonces, bueno, al inicio mi iniciativa era de que mientras iban agregando, ¿no? Agrupándolos, pero también no se agregaron, bueno, todos en ese momento, en ese día. Ah, Entonces, ya. Pero tienes bueno, a ya. un primer grupo, Lucero. Sí, los grupos están formados, solamente que hay compañeros que creo que no han completado sus grupos, ¿no? Ya, Entonces, entonces, ya, preciosa. Entonces, ellas o ellos que no han integrado ningún grupo, el día de hoy tienen la gran responsabilidad de integrarse a uno de ellos. Ya, ahora otra consulta. Para el primer grupo, dime. Sí, disculpe que le corte. Son prácticamente 8 grupos. Bueno, los que he formado por la cantidad. Ya está bien, porque nosotros tenemos clases hasta enero, ¿verdad? Ya, no hay problema. Los primeros 6 grupos son estos temas. Para los primeros 6 grupos que existen. Cada semana va a exponer un grupo en un promedio de 15 a 20 minutos, como el tiempo que ustedes decidan, ¿no? Si es 10 minutos también, pero menos de 10 minutos no puede ser, ¿verdad? Entonces van a trabajar el pensamiento de las hermanas Macmillan, el grupo número 1. Grupo número 2 para la siguiente semana, vamos a ver acá. Quiere decir, para el martes 21 son el grupo número 1, hermanas Macmillan. El martes 28, el pensamiento de Robert Owen. El martes 5 de diciembre, Celestine Freine. Y vamos a seguir. El 12 de diciembre, Decroly. Oviedo Decroly. El 19 de diciembre, Anton Makarenko. El 26 de seguro que no hay clases. El 2 quizás no hay. Y en la semana que sigue creo que 7. John Dewey. Ya. El 26 va a ser Anton Makarenko y John Dewey. 2 grupos. 26 no, 26 va a ser bien difícil que caiga. El 19 de diciembre, Lucero, es Anton Makarenko y John Dewey. 2 grupos. 19 de diciembre, Anton Makarenko y John Dewey. ¿Ya? ¿Apuntado? Ya, listo, Miss. Ya. Entonces, el grupo 7 y 8 va a ser después del 2 de enero. O quizás lo integramos para el 12 de diciembre, ¿ya? Voy a ver qué otro tema, para que no se queden en enero, porque enero también va a ser pesado para ustedes. Ya. Hasta ahí ya tenemos los trabajos grupales de cada semana. No Profesora, puede ser más de 20 minutos, por favor. Sí, dime, Ítalo. Profesora, disculpe que le corte. Quisiera saber la primera fecha de exposición del primer grupo. El próximo Integro el martes. primer grupo. El próximo martes. Ok. Exacto, desde el primer martes, si no, no nos va a alcanzar fechas. Ok, Ya. muchas gracias. No puede ser menos de 10 minutos, de 10 minutos hacia 20 minutos como mínimo, más de 20 minutos tampoco. Pueden presentar videos, pueden presentar dramatizaciones, pueden presentar quizás el pensamiento de este señor a través de una lámina, de un cuento, no sé, muestren su creatividad. Y si no, como cualquier exposición con su PPT, con textos y gráficos, ¿ya? Ahora sí les voy a presentar
de acá antes que se acabe el tiempo, que sea 6 minutos para que la idea no se nos vaya. Voy a sacar mi material y vamos a colocar aquí arriba, aquí en Google, antes de que se me vaya, por favor. Aquí. Y vamos a ver este video, ya tenemos ahí solamente por el espacio de 6 minutos, pero voy a subir acá. Zoom. Acá tengo que poner volumen, acá, acá. Ya. ¿Se observa? ¿Se observa, chicos? Chicas. Sí, mire, sí se observa. ¿Sí? Ya, ahora escuchen y observen. Miren cómo los niños desarrollan su autonomía. Miren. Es una aula Montessori en la actualidad. I need to clean the table. Okay, this one table. Sit down. I'm giving you chair. Like where's that name? That's it. You can sit. Then we're going to match the corners one more time. Here to here. Can't do the work. You can put your lunch away and then join me right over here for lesson, please. Lunch break. It's called a change game, and I think you're going to really enjoy it. But before we start, would you please go get a tray and a little bowl of cupcakes? Look at this. Then you're not ready to get your lunchbox. Replace that. Okay.
Would you like to have a turn? What are you wearing today? Kate is wearing a heart dress, heart dress, heart dress. Kate is wearing a heart dress. Please sit down. Kate, Debbie, would you like to have a turn? And the old ones to pack away in mothballs. Then Mrs. Popper had to scrub and Say what pictures. Forgot my picture. My sister. Shiny penny. Suddenly, it was. He visited the Bellini's newsstand. Big sister of her. Bye, baby, before I go. Muy bien, ¿qué les pareció? Muy bonita la vida de los niños, ¿verdad? Se promueve Es mucho la autonomía demasiado. Miren cómo ellos cogen platos de loza, tazas de vasos de vidrio, porque no hay temor a que se vayan a golpear o a tirar o vayan a correr desesperados como nuestros niños. Entonces nuestros niños están muy prisioneros dentro de su propia libertad, la libertad que ellos deberían tener, están prisioneros. No cojas, no agarres, qué cuidadito, no te vas a caer, no te vayas a embarrar, que la lluvia, que no sé qué. Tú no es para ti. Entonces no le damos, no le brindamos la seguridad que necesitan desde muy pequeños. Entonces en las escuelas Montessori lo que se respeta mucho es la libertad del niño, su propia iniciativa, la seguridad que le debemos de brindar, un adulto que acompañe y observe, no un adulto inquisidor, como se dan cuenta ahí, no hay un adulto que está, cuidado, te ayudo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? No, ¿no? El adulto está sentado observando desde lejos la situación, pero este equipamiento pues es una inversión grande, porque, y además nuestras aulas de nivel inicial son muy pequeñas en comparación a las aulas Montessori, son gigantescas, son aulas gigantes, son laboratorios de la vida misma, donde hay cosas muy reales, ¿ya? Entonces les invito a seguir observando, hay muchísimos videos de las escuelas Montessori, del modelo Montessori, observen. Con ello ustedes se van a ir dando cuenta también si realmente esta carrera que yo he elegido es la que me va a llenar, ¿no? La que me gusta y la que yo voy a innovar. Quizás una de ustedes sea una de las nuevas Montessori o un nuevo pensamiento. Nos vemos hasta la próxima semana. Un gusto haber compartido con Ítalo y sus compañeras esta noche. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes con el primer grupo.
Miss, disculpe, Dime, un Lucero. favorcito. Llegó a estar usted en el grupo, lo que pasa es como le escribí y me parece, no sé si habré fallado de repente en su número. A ver, vuélveme a decir un hola, a ver, antes que me vaya, tengo clases a las 8. Ya, a ver, ¿me puede volver a dar su número, por favor? 9688512262. 968851 51262. Bien. 262. Ya. Está llenito de grupos, entonces no puedo verlos. Cuando ustedes me mandan de manera individual no los puedo ver. Lo que sí puedo ver son los grupos, porque si no, no termino, no los encuentro. Y después se pueden resentir y me pueden decir, no me hace caso, no me contestó, no me hagan de manera personal. Traten todo por a través del grupo que ha creado Lucerito. ¿Ya? Ya. Nos estamos Miss, pero viendo. sí está, discúlpeme, sí está en el grupo usted, ¿sí? ¿Ha, Ya, ha hija, entonces visualizado no. que sí está? ¿Sí? Ya, ya. Ponme un hola para poder ubicarme y ver la imagen, el icono con Ya. el cual, ¿ya? Ya, Miss, Ya. igual voy a mandar ahí, ¿no? Lo que usted nos ha dado Ya. a decir sobre los grupos. Ya. Ya las Ya, he hecho todo, Lucerito. ya le voy a mandar el cuadrito, ¿ya? Para Ya, que me muy dé bien, el hija. Gracias por visto ser tan bueno. responsable y ayudarnos. Cuídate, un Ya, abrazo listo, gracias. virtual. Cuídense.